Amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos como siempre aquí Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, sintonizarnos en vivo a través del Periscope, a través de rcr.tv, también en YouTube nos podrán encontrar en Radio Caracas Radio. Sus comentarios y sugerencias los pueden dejar a través de nuestras redes sociales en Twitter e Instagram por @Dosis Alternativa. Amigos, hoy nuestro tema es un tema que va a despertar seguramente interés en ustedes. Vamos a tratar, a conocer sobre un trastorno neurológico que lleva por nombre, Marilia, síndrome de la persona rígida. Exactamente. Ya el nombre lo dice todo. Total. El nombre te deja quieto. Te deja rígido totalmente. Sí. Vamos a ver de qué se trata este síndrome, este trastorno neurológico, y para ello hemos invitado, ya lo tenemos a través de Skype, a Isaac Mosquera, médico neurólogo, presidente del capítulo metropolitano de la Sociedad Venezolana de Neurología. Bienvenido, doctor. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Bienvenido. Bienvenido nuevamente, doctor, a este también su espacio de donde, bueno, aquí expresa su conocimiento sobre estos temas que son bien interesantes, como el que nos ocupa hoy, trastorno neurológico conocido con el nombre de síndrome de la persona rígida. ¿De qué se trata este síndrome, doctor? ¿Y por qué este nombre? Bueno, esto es un nombre que antes se llamaba hombre rígido, ahora se llama síndrome de persona rígida, ha variado con el tiempo, y es un tema bien complicado porque en realidad estamos hablando de un paciente que tiene rigidez, o sea, su bronco le cuesta movilizarse o tiene trastornos del movimiento, o sea, sus movimientos son lentos, o sea, hay dificultad para poder caminar, va hacia adelante, se encorva. Es una actitud que ustedes lo pueden ver caminando y dicen, mire, este señor va como tieso, ¿ok? Uh-huh. Eso es indicativo de que hay un proceso neurodegenerativo a nivel del sistema nervioso central, o hay un proceso causado por diferentes patologías que no tienen nada que ver con una enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Esto se debe a que hay un déficit de una sustancia, de un anticuerpo, ¿verdad?, que se conoce como ácido glutámico descarboxilasa, y es una enzima que está siempre implicada en la neurotransmisión del ácido gamma aminobutírico. Fíjense lo complicado que sí, es. Su nombre es de química y enzimas. Por lo tanto, este proceso puede ser causado por diferentes problemas autoinmunitarios, es decir, un problema inmunológico, tal como en la diabetes tipo 1, en la tiroiditis, el vitiligo, anemia perniciosa, y entonces esto afecta también las neuronas que inhiben la actividad en el asta anterior de la médula espinal, lo cual causa problemas también con rigidez y hipertrofia o atrofia de los músculos, y hace que la persona vaya rígida. También puede ser por una causa de un paraneoplásico, es decir, por un cáncer que puede afectar generalmente cáncer de mama, pulmón, riñones, etcétera. Y hay otra causa que es idiopática, que no se conoce sencillamente ninguna entidad que lo origine. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de un síndrome de persona rígida, es muy difícil para un médico que esté en la consulta general dar un diagnóstico, porque los diagnósticos pueden ser múltiples. Y es una enfermedad, o sea, es un síntoma. Para conocer esto, un síndrome es un conjunto de síntomas y signos. O sea, hay que el paciente describirlo, o síntomas, me siento rígido, me siento lento, siento que cada día voy con más dificultades para la marcha o para hacer los movimientos en la computadora y otras actividades. Entonces, ese
solamente ese síntoma tiene que ser luego investigado con una serie de signos que el médico debe buscar. Al buscarlo puede encontrarse que de verdad él tiene una lentitud, que tiene una caída con cualquier empujón, que se puede ir hacia adelante, que la marcha se lateraliza hacia un lado, que tiene trastorno del equilibrio, que puede tener dificultades para hablar, que tiene dificultades para escribir, que tiene una... Entonces allí comienzan a aparecer una serie de signos que nos van a llevar a nosotros a clasificar en lo que se llama un síndrome parkinsoniano. ¿Ves? Claro. Bueno, este síndrome ya parkinsoniano nos va a llevar a una clasificación que es mucho más compleja, que puede ser que no se le consiga la causa, que se llama idiopático, o es secundario a una causa bien conocida. Claro. Por ejemplo, en el síndrome de Parkinson, el síndrome idiopático, podemos encontrar la enfermedad de Parkinson del adulto y la enfermedad de Parkinson juvenil. Y esto generalmente es un 80% de todas las causas de un síndrome rígido asinético. Claro. ¿Okay? Amigo, disculpe que lo interrumpa ahí, doctor. Es que ya se nos está yendo el tiempo, porque el espacio circula, avanza muy rápido. Es que el tema que pusieron es muy complicado para que la gente lo entienda. Me imagino, y vamos a tratar de que en ese sentido, quiero interrumpirlo para ser un poquito más preciso con las personas que nos están escuchando, que como la mayoría no manejan el tema, la parte conceptual. Y la intención de usted, como ya hemos visto, es de dar los mayores detalles posible para que la persona se oriente en la medida que el tiempo lo permita en relación a este trastorno, ¿verdad? Doctor, le pregunto, vamos a hablar sobre la edad. ¿Hay alguna relación de la edad con la aparición de este trastorno? Generalmente, si es primario, ¿verdad? Generalmente aparece a los 60 años. Pero si es juvenil puede aparecer menor de los 60 a los 40 años. Hoy en día hemos visto también causas, gente más joven, por ejemplo niños de 16, 17 años que ya están comenzando con una enfermedad de Parkinson juvenil. ¿Ves? Ahora, el resto, que puede ser un 20% de todas las otras patologías, está compuesto por una cantidad de causas, como puede ser inducidos por medicamentos, por alguna enfermedad viral posterior a una vacunación, o que tenga un trastorno, un ACV, o que una tumoración, cualquier cosa que dañe el sistema nervioso central puede ocasionar una alteración en esos sistemas, que es el sistema a nivel de dopaminérgico, que es la dopamina la que controla el movimiento. Entonces puede producir alteraciones. Entonces, ¿qué es lo importante que la persona sepa? Que si una persona se siente lento, se siente rígido, pues no quiere decir esto que eso es normal, que eso es envejecimiento, sino que hay que buscar las causas, porque pueden ser múltiples factores que estén incidiendo allí, empezando por un trastorno del sueño. Un trastorno del sueño crónico puede llevar a la no producción de dopamina y producir un efecto similar a un síndrome parkinsoniano, y esto puede ir degenerando también las neuronas y a la largo producir daño que vamos a ver como ese síndrome rígido. Claro, ya cuando la persona empieza a sentir estos movimientos lentos es el principal signo, el principal síntoma para alarmarse ante este síndrome, ¿no? Es un síntoma de alerta. ¿Ves? Pero generalmente, a veces los síntomas posturales, es decir, trastornos del equilibrio, pueden aparecer primero y nadie le da importancia. Hay personas que van caminando y se tropiezan con una pared, se tropiezan con algo y eso no le dan importancia. Pero siempre dicen, oye, cada rato me estoy golpeando con algo. Bueno, esas personas pueden tener un trastorno precisamente de la dopamina y que hay que investigar. Generalmente, ¿qué médico debe investigar? Generalmente un neurólogo. Esto no es fácil que lo pueda manejar un médico, ni siquiera los médicos internistas. Hay otras, por ejemplo, pacientes que van a
consulta por un trastorno de vértigo, les ponen un oxigenante cerebral, y los oxigenantes cerebrales, como lo llaman, producen entonces en el largo plazo disminución de dopamina y empiezan a tener un síndrome rígido con temblor y trastorno del equilibrio. Y eso puede ser por el medicamento. Entonces, es importante tener en cuenta que medicamentos que se usan para el vértigo no pueden usarse sino por un periodo muy corto y no usarse crónicamente para mantener oxigenación cerebral, porque eso lo que va a traer son consecuencias futuras en este sentido. Así es. Amigos, estamos conversando con Isaac Mosquera, médico neurólogo, presidente del capítulo metropolitano de la Sociedad Venezolana de Neurología. Nuestro tema de hoy, el síndrome de la persona rígida, conociendo de qué se trata este trastorno neurológico que, como observamos en el chat, muchas personas desconocen de esta enfermedad. Bueno, vamos a tratar de que... Tienen muchas preguntas que al regreso lo vamos a hacer. Vamos a hacer las preguntas pertinentes. Nosotros por el momento vamos a publicidad y ya regresamos. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. La sonrisa es nuestra mejor carta de presentación y la doctora Yoconda Mazzochín te ofrece los mejores y más accesibles servicios odontológicos para que adultos y niños luzcan una dentadura impecable. Te ofrecemos blanqueamientos, prótesis dental y un excelente diseño virtual de sonrisa. Estamos ubicados en Bellomonte, Torre Financiera, Caracas. Contáctanos por el 0212-751-5165 o el 0424-208-0402 y en Instagram por @OD-YocondaM. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos hablando sobre el síndrome de la persona rígida, como bien lo decía el doctor que nos acompaña vía Skype, Isaac Mosquera, médico neurólogo, presidente del capítulo metropolitano de la Sociedad Venezolana de Neurología. Es un tema de salud muy complejo, pero en la parte anterior, y yo creo que es uno de los puntos más importantes que nos debemos de quedar, que uno de los síntomas o signos de alarma que la persona debe tener es cuando ya comienza con estos síntomas de movimientos lentos y también un poco el trastorno de equilibrio. Doctor, por acá en el chat de rcr.tv nos preguntan las personas que están sintonizadas con nosotros a esta hora si esta enfermedad es más visible en hombres que en mujeres o viceversa. Mira, la proporción de hombres es de 1.5 por cada 2 mujeres. O sea, que es menos en hombres que en mujeres. ¿Por qué esto, doctor? Bueno, yo diría que, fíjate, una diferencia, 0.5 es nada, casi igual. Sí, eso le iba a comentar, pues prácticamente es igual, ¿no? Sí,
Prácticamente, hay una diferencia, pero es una porcentual, no es mínima. No quiere decir, es mínima, o sea, que puede ser indiferentemente para cualquiera de ambas partes. Claro. Ahora, una cosa importante, fíjate lo siguiente. Cuando estamos hablando de movimientos lentos, eso tiene un nombre que en medicina se llama bradicinesia. Bradi es de lento. Asinesia es sin movimiento. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener esas dificultades que el paciente, dificultad para, por ejemplo, desabotonarse una camisa, ¿verdad? Para amarrarse las trenzas, disminución de los movimientos normales para enjabonarse, se le cae el jabón, o sea, detalles simples que parece que no tienen mayor importancia. Esos son los síntomas que empieza uno a alertarse, porque eso no pasa normalmente. Entonces, esa lentitud para hacer todas las cosas y que se fatiga cuando hace un movimiento repetitivo o que empieza a hablar, por ejemplo, más suave, así como si tuviera una se llama hipofonía, pues que es como si tuviera un afonía lento. Para los que se acuerdan del doctor Rafael Caldera, lo que él tenía esa hipofonía, eran síntomas lentos característicos de un síndrome rígido, asinético, que era una enfermedad de Parkinson. Claro. Doctor, disculpe que le interrumpa allí. Cuando empieza a escribir... Ajá. Disculpe que le interrumpa allí, porque hay varias preguntas. Por ejemplo, si este síndrome se presenta en un joven y el joven es deportista, ¿cómo afecta esta situación? ¿Cómo lo afecta? Evidentemente, tiene que dejar el deporte, tiene que llevar un régimen que le permita desarrollar su actividad o repito, o simplemente tiene que dejarlo porque se puede complicar su estado de salud. Fíjate, si esto aparece en un joven, lo primero que tiene que ser qué tipo de deporte. Generalmente el boxeo, el fútbol, que son los que más producen traumatismo craneano, producen cerebrales. Son las personas que pueden tener una alteración neuronal y afecte los ganglios basales y luego van a tener trastorno de rigidez. Entonces, depende del deporte. El que juegue golf, pues muy poco probable que vaya a ocurrirle eso, ¿no? Ahora, en una edad joven. Sin embargo, nosotros estamos viendo ahorita pacientes que su primera característica es no duermen. Pacientes jóvenes. Pacientes que duermen 3 o 4 horas en la noche. Que no tienen un sueño reparador y que progresivamente van apareciendo síntomas que son muy característicos de la enfermedad de Parkinson, como son los síntomas no motores, y los síntomas motores. El síntoma motor puede ser la rigidez y los no motores pueden ser presión, ansiedad, irritabilidad, cambio de conducta, puede tener dificultad para escribir, para hacer ejercicios que normalmente hacía regularmente. Estas personas pues tienen que investigarse, ser investigados por un neurólogo, pues pueden tener un trastorno del sueño crónico o traumatismo de cráneo. O sea, hay que revisar porque las causas posibles sobre el sistema nervioso son múltiples. O sea que es difícil, es un poco difícil el diagnóstico. El diagnóstico de este síndrome es un poco difícil, ¿no? Es que eso, por como te digo, no es un diagnóstico, es un síndrome, es un conjunto de síntomas y de signos que nos llevan luego a investigar si eso es de origen primario, si eso es de origen secundario, hacer el diagnóstico diferencial y luego llegar al diagnóstico exacto para poner el tratamiento correcto. Claro. ¿Y cómo sería, doctor, o cómo es en general este tratamiento que reciben las personas? ¿Va a variar dependiendo de la edad? Como son varios síntomas que están envueltos allí, ¿eso implica que el tratamiento también va a ser variado en relación a cada paciente? Dependiendo de la edad y de la causa. Si tienen estos síndromes, si tienen una buena respuesta, por ejemplo, a la levodopa, y van a resolverse, eso quiere decir que estamos ante un proceso probablemente primario y no secundario. Pero, por ejemplo, una persona joven
que consuma droga, que sea un fumador crónico, que se trasnoche, que consuma alcohol, que sea un prediabético, que tenga obesidad, tiene todos los tickets comprados para poder desarrollar un síndrome de este tipo. Claro, y esa enfermedad o ese trastorno, independientemente, a la par de este tratamiento, cuando usted aplica un tratamiento es porque se busca una cura, se busca resolver el problema. ¿Este trastorno tiene cura a la larga? Mira, un concepto que debe quedar claro siempre en la audiencia es que la mayoría de las enfermedades no tienen cura, excepto una gripe, una enfermedad infecciosa que se da un tratamiento y se curó. ¿Ok? Pero la mayoría de las enfermedades generalmente son controlables. Y dependiendo del diagnóstico específico y que uno consiga la patología, la causa, uno puede tener un tratamiento que puede ser, bien sea preventivo, bien sea curativo, o simplemente un tratamiento paliativo. O sea, que para acompañar al paciente. Por ejemplo, si es una enfermedad y la causa de este síndrome rígido es una enfermedad neurodegenerativa que va a ser debido a una enfermedad primaria como es el Parkinson, pues uno lo acompaña al paciente, uno le da tratamiento, ahí se trabaja en un equipo multidisciplinario, se logra ayudar y apoyar en todas las áreas que necesita el paciente y el paciente puede llevar una mejor calidad de vida, pero generalmente ella es progresiva porque ha habido un daño neuronal. ¿Ok? Ahora, si es secundario, por ejemplo, un paciente que tenga una diabetes tipo 2, que tenga unas micro lesiones vasculares cerebrales, que se le dañe la sustancia nigra y va a tener un síndrome rígido, pues el factor primario es controlar la diabetes y prevenir que se siga ocurriendo el daño. Pero a veces pasa mucho tiempo entre uno y otro diagnóstico y generalmente cuando los pacientes llegan al neurólogo ya están en una etapa muy tardía donde las recuperaciones no son factibles. Claro. Entonces muchas veces los pacientes pasan hasta 10, 12 años buscando un diagnóstico y generalmente están mal diagnosticados. Y lo más importante, cuando un médico general ve a un paciente que tiene un síndrome rígido o que tenga un síndrome con movimientos como temblor o trastorno del equilibrio, no pierde el tiempo, refiéralo a un neurólogo, que el neurólogo está capacitado para clasificarlo y hacer el diagnóstico realmente si es primario o secundario y tomar las medidas necesarias para poder orientar a ese paciente y mejorar su calidad de vida. Excelente, yo creo que esa es la mejor información, buscar al especialista correcto para poder dar con el diagnóstico de este síndrome. Doctor, ya estamos llegando al final de nuestro espacio, sus redes sociales y punto de contacto. Mira, de todas maneras, fíjense lo siguiente, para el día 11 de abril es el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson. Y la sociedad, aquí el capítulo metropolitano, está preparando una jornada informativa para pacientes y personas de la salud que trabajen con este tipo de síndrome, y vamos a tener allí invitados nacionales e invitados extranjeros. A través de en ese curso va a ser todo un día y ahí va a haber mucha información sobre el manejo de esto, que sería bueno que sea cubierto por la prensa y dar información, porque aquí lo más importante, un paciente informado es un paciente tranquilo es un paciente feliz. Así es. Bueno, ¿y cuáles serían las redes sociales para estar pendiente de esa información? Para mí, arroba neurologist conmigo. Ok. ¿Hay algún teléfono? Nosotros tenemos... ¿Hay algún teléfono? Teléfono 0414-321-3309 y un correo que es mi correo para drisaac.mosquera@gmail.com. Sobre todo, si necesitan información,
pueden solicitar un correo, nosotros podríamos mandar la información para su inscripción y costo de todo ese curso. Así es, bueno, agradecidos con el doctor Isaac Mosquera, médico neurólogo, presidente del capítulo metropolitano de la Sociedad Venezolana de Neurología. Hoy aclaramos, yo creo que bastantes puntos con respecto a este síndrome de la persona rígida. Así es, estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, también sintonizarnos en vivo a través del Periscope, a través de YouTube, rcr.tv y a través de nuestras redes sociales en @dosis alternativa. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR presentó Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García, certificado número 30.260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo